Vamos a continuar con la vida de David. Hoy nos toca la sesión 7. Estamos viendo aspectos en la vida de David en esta serie de mensajes y vamos a ver otro aspecto en la vida de David hoy, otro aspecto de nuestra vida espiritual. Y lo que quiero hablar, el tema que quiero tocar hoy en la enseñanza, lo que vamos a ver en la vida de David, ciertamente lo que hemos pasado nosotros, tal vez estás pasando eso en tu vida o en un momento vas a experimentar eso, pero este principio en nuestra vida espiritual que queremos ver hoy es cómo respondemos cuando somos maltratados. Vemos mucho de eso en la vida de David. Es algo que en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, en el lugar donde estamos, vamos a tener que vencer eso en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cómo respondemos cuando somos maltratados? ¿Cómo respondemos, por ejemplo, cuando alguien nos acusa de algo falsamente? Entonces vamos a hablar sobre este principio espiritual y otras cosas también hoy, pero confiando en el liderazgo de Dios. ¿Cómo podemos confiar en el liderazgo de Dios sobre nuestras vidas aun cuando estamos siendo maltratados? Y vamos a estar esta mañana en el capítulo 24 de Primera de Samuel. Estamos en Primera de Samuel viendo algunos principios, lecciones en la vida de David. Quiero animarte a abrir tu Biblia en el capítulo 24 en Primera de Samuel. Vamos a ver algunos de esos pasajes, pero para un poco de introducción, cada uno de nosotros, hermanos, en momentos de nuestra vida, vamos a ser maltratados, vamos a ser acusados falsamente muchas veces. Y como David, como vemos en esta historia, como veremos en esta historia, como David, tenemos que decidir cómo vamos a responder. ¿Te das cuenta? No podemos controlar lo que hacen las otras personas. No podemos controlar las palabras que ellos van a hablar sobre nuestra vida, pero sí podemos controlar cómo nosotros vamos a responder. ¿Cómo vamos a responder cuando hay maltrato? ¿Cómo vamos a responder cuando hay acusaciones? ¿Cuándo vamos a responder cuando hay mentiras y las personas hablan falsamente de nosotros? Pero sí tenemos una oportunidad, porque si respondemos de la manera correcta, ante estas situaciones en nuestras vidas, podemos crecer en nuestra relación con Dios. Y ese es el propósito. Si podemos responder de una manera correcta, podemos crecer en nuestra relación con Dios. Y Dios suelta, hay un resultado, suelta más de la actividad del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pero si decidimos responder de la manera incorrecta, cuando hay maltrato, cuando hay mentiras, cuando hay acusaciones, nuestra naturaleza, y esa es nuestra naturaleza y tendencia muchas veces de responder de la manera incorrecta. Y si lo hacemos, la amargura crece en nuestro corazón y el resultado es que vivimos nuestra vida con un espíritu apagado. Yo no quiero vivir mi vida con un espíritu apagado, solo pasando por la vida, pasando los días, y es muy fácil a veces. Pasamos por tiempos de temporadas en el desierto, temporadas de sequedad, donde tal vez no sientes tanto la presencia de Dios o no estás dando el tiempo que necesitas dar al estudio de la palabra de Dios, pero tenemos que seguir levantándonos y luchando y atravesar los valles, como dice la palabra, estos tiempos en el desierto. Y si no respondemos de la manera correcta ante estas situaciones, vamos a vivir con este espíritu y corazón apagado en nuestra vida. Muchos creyentes tienen una reserva de amargura, puede ser grande, puede ser pequeña, pero podemos tener una reserva de amargura en nuestro corazón, guardada en nuestro corazón, y está afectando nuestra vida espiritual. Entonces hay un principio fundamental que tenemos que entender hoy, y es: como creyentes ya no somos dueños de nuestra propia vida. Ya como creyentes tenemos otro dueño.
Cuando tú has respondido en un momento en tu vida, cuando tú has dicho sí al Señor Jesús, tienes que entender que la palabra nos muestra claramente que Jesús te compró con su sangre. Él es tu dueño ahora. Tienes otro dueño. Tú no eres el dueño de tu propia vida. ¿No? Y eso no es una esclavitud en el sentido de negativa. En realidad somos esclavos de amor. Sabemos que hay esclavitud hoy en día en la tierra y siempre ha habido que es negativa, que es una opresión de las personas, una esclavitud en lo natural. Pero cuando hablamos de ser dueños de Jesús, somos esclavos de amor. Déjame leerte un pasaje aquí, puedes tomar nota de esos pasajes, pero en 1 Corintios 6, en 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios capítulo 6, 19. Dice la palabra: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, dice, y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precios? Lo que dice el versículo 20. 1 Corintios 6, versículo 20. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces Jesús, si somos creyentes, Jesús es nuestro dueño. Y Jesús toma responsabilidad por nuestra vida porque Él es nuestro dueño. Obvio, tenemos libre albedrío, seguimos tomando las decisiones que queremos tomar en nuestras vidas, pero el punto es que tenemos que confiar en el liderazgo de Jesús sobre nuestra vida. Él obra en nuestra vida para cumplir su propósito en nosotros, y Jesús responde cuando somos maltratados. Y ese es el tema que estamos tocando en la enseñanza hoy. ¿Cómo vamos a responder cuando somos maltratados? ¿Cómo vamos a responder cuando hablan mal de nosotros? Y Jesús responde cuando somos maltratados cuando somos maltratados en maneras que afectan a nuestra reputación, por ejemplo, afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestro dinero, afecta nuestras posesiones, afecta nuestra posición, la posición que tenemos. Jesús es nuestro dueño y Él promete involucrarse en nuestra vida para cumplir sus propósitos. Eso es una buena noticia para nosotros hoy, que Jesús quiere involucrarse en nuestras vidas para cumplir sus propósitos. Obviamente eso no significa que no vamos a pasar por momentos difíciles en nuestras vidas. O tiempos de adversidad, pero Jesús se involucra en nuestra vida en esos momentos de ser maltratados. Vamos a ver eso en esta historia y sabemos de nuestras vidas. Si hay alguien que entiende lo que significa ser maltratado, creo que podemos decir que es nuestro Señor Jesús. Y tenemos que tomar la cruz y nuestra cruz y seguir sus pasos. Entonces, si hay alguien que entiende qué significa ser maltratado, acusado falsamente, creo que podemos entender, es nuestro Señor Jesús. Hay un salmo también aquí, Salmo 31, déjame leerte dos versículos. Es un salmo de David y es interesante porque este es uno de los salmos que Jesús cita mientras está en la cruz, mientras está colgado en la cruz. Él cita este pasaje en Salmos 31, versículo 5, en primer lugar. Mira lo que dice, Salmos 35, versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad, en tu mano. Pero esta parte, quiero que prestes atención a esta parte, subraya eso en tu Biblia si puedes. En tu mano encomiendo mi espíritu. Ahora salta a Salmo 31, versículo 15. Versículo 15 dice eso también. Vamos a hablar eso en el contexto de la vida de David. Y dice, en tu mano están mis tiempos. Si puedes subrayar eso también, Salmos 31, versículo 15, y recibe esta palabra hoy. En tu mano están mis tiempos. En la mano de Jesús están tus tiempos. Está tu vida. Está mi vida. Están mis tiempos en su mano. Y dice, líbrame de la mal de mis enemigos y de mis perseguidores. Entonces podemos ver en esos versículos cómo David interactúa con Dios. Este Salmo 31
Y cuando está siendo maltratado, cuando estaba siendo maltratado, esa es la oración de David. Y es una oración muy conocida porque, como les dije, Jesús mismo cita este versículo en la cruz. Entonces en el versículo 5, cuando dice, mi espíritu está en tus manos, versículo 15, mi tiempo está en tus manos. ¿Qué es lo que David estaba haciendo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? David estaba dando todo a Dios. Estaba entregándole todo. Sabemos que Él es el dueño, sabemos que Él es dueño de todo el universo, pero nosotros tenemos que darle, tenemos que abrir nuestro corazón y poner nuestra vida también en sus manos. Y David en este salmo estaba dando todo a Dios. Jesús dio todo por la humanidad. Jesús dio todo por nosotros. Entonces David no solo está confiando que Dios es fiel para cumplir sus propósitos en su vida, él entiende que su vida y sus tiempos están en las manos del Señor. Es algo que espero que podamos entender hoy, que nuestra vida, nuestros tiempos están en las manos del Señor. Este mundo está en las manos del Señor. Yo sé que a veces cuando vemos las noticias de las cosas que están sucediendo, parece que no, parece que queremos preguntarle a Dios, Dios, ¿estás mirando en este momento? ¿Has visto lo que han hecho? ¿Has visto lo que está sucediendo? Puedes estar seguro, puedes estar segura que Él está mirando, que en ningún momento nuestro Dios, nuestro Creador, ha perdido el control de todo lo que está sucediendo. Eso como creyentes tiene que darnos fe, tiene que darnos confianza. Mientras los años van pasando, vemos más señales de los últimos tiempos. Mientras hay más presión, mientras más personas se ofenden, mientras hay más persecución, más adversidad, tenemos que aferrarnos a este principio que Él está en todo control, que nuestras vidas, nuestras naciones, nuestros tiempos están en las manos del Señor. Entonces con esta oración David invitó al Señor a estar involucrado más en su vida. Entonces cuando David dice en tu mano encomiendo mi espíritu, en realidad está haciendo una guerra espiritual. Está haciendo guerra espiritual en esta oración porque está poniendo la batalla en las manos del Señor. En las manos del Señor. Entonces David está encomendando a Dios, poniendo en las manos de Dios los resultados de los asuntos más importantes en su vida. Entonces encomendar nuestros tiempos a Dios significa confiar que el tiempo de Dios es perfecto para nosotros. Tenemos nuestros tiempos, pero su tiempo es diferente muchas veces y tenemos que entregar, tenemos que encomendar nuestros tiempos a Dios y eso significa confiar. Se trata de confianza, se trata de nuestra confianza en nuestro Señor Jesús, pero significa confiar que su tiempo es el mejor tiempo para nosotros. Muchos no lo hacen, muchos no lo hacen lo que David hace en su vida, en este salmo. Muchos en vez de, y es triste, en vez de poner la batalla en las manos del Señor, muchas veces las personas, y lo vemos vez tras vez, tomen la situación en sus propias manos. Entonces el Señor quita sus manos. Cuando empezamos a tomar la situación en nuestras manos y tomar control de la situación, el Señor dice, bueno, tienes libre albedrío. Si tú quieres tomar control de esta situación, yo retiro mis manos. Yo voy a quitar mis manos de esta situación. Entonces nuestra naturaleza, nuestra carne, nuestra naturaleza carnal es siempre querer tener el control de todas las situaciones. También queremos siempre tener el control, queremos poder manejar las situaciones, podemos muchas veces manipular las situaciones, pero nosotros, es nuestra naturaleza, este choque, esta batalla entre quién va a tener control de nuestras vidas, si nosotros vamos a tratar de controlar todo o si vamos a encomendar nuestra vida, nuestros tiempos en las manos del Señor. Y les digo qué es el asunto. El asunto es, y esa es la pregunta, ¿quién es la fuente más importante para nuestra vida? Y cuando hablamos en el contexto del rey David, el asunto es quién era la fuente más importante para David para recibir una promoción, para recibir bendición en su vida. Y recursos también para poder cumplir el propósito de Dios en su vida.
Y es la pregunta para nosotros hoy. ¿Quién es la fuente para ti? ¿Quién es la fuente para mí? ¿Quién es la fuente para nosotros? Y sabemos, pero muchas veces no podemos decirlo. Podemos decir amén, pero que sea una realidad en nuestras vidas. Jesús tiene que ser nuestra fuente. Yo sé que tal vez lo has escuchado muchas veces. Yo también lo he dicho muchas veces, pero no es solo decirlo. No es solo repetirlo con nuestras palabras, nuestra vida, nuestras acciones, nuestro estilo de vida. Tiene que mostrar que Jesús es nuestra fuente. Entonces la tentación para muchos nosotros es tal vez mirar a otras personas o mirar a otras circunstancias favorables en nuestra vida como la fuente. O en realidad esta persona es mi fuente. O esta circunstancia favorable es mi fuente. Quiero decirles, cuando estudiamos aquí la vida de David, David no necesitó no necesitaba el favor de Saúl para hacer la voluntad de Dios. Y hay algo muy poderoso. Nadie, cuando vemos la vida de David y nuestras vidas, escucha este principio, es tan precioso y poderoso. Nadie podría detener la voluntad de Dios en la vida de David. El único hombre que puede detenerlo a David es David. Entonces es la verdad para nosotros, hermanos, en esta enseñanza. Y tienes que recibir esta verdad. No hay ningún adversario. Cuando tú entiendes quién eres en el Señor Jesús, cuando empezamos a caminar en este poder y autoridad del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ningún adversario puede detener la voluntad de Dios en tu vida. Solo tú puedes detener la voluntad de Dios en tu propia vida. Somos nosotros quienes podemos detener la voluntad, el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, adversarios sí pueden convertirse en obstáculos en nuestra vida, en distracciones, en obstáculos, pero no tienen el poder. El mismo enemigo no tiene el poder para detenerte en tu camino, ni retener el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Entonces David no necesitaba el favor de Saúl, no necesitaba el favor de otras personas, y debemos anhelar el favor de Dios sobre nuestra vida, no el favor de cualquier otra persona. Y si tú recibes esta verdad, la única persona que puedes detenerte eres tú. Y si podemos recibir esta verdad, vas a poder tener un caminar de confianza delante de Dios. Lo que todos nosotros queremos un caminar de confianza delante de Dios. Y una vez más, es una de las características que defina la vida de David. En este estudio sobre la vida de David, estamos viendo algunos de los aspectos de su vida, algunas características que lo definan. Y esa es una de las características que define la vida de David, su confianza en Dios, su confianza que Dios va a intervenir en las situaciones y circunstancias en su vida. Y hermanos, es la misma confianza que nosotros necesitamos en el lugar donde tú estás, en la nación donde tú estás este día. Es la confianza que necesitamos, la confianza que yo sé que Dios va a intervenir, yo sé que Dios va a obrar, yo sé que Dios va a mostrar su mano en esta situación, en esta circunstancia, en mi vida, en mi familia, en mi ciudad, en mi nación. Entonces, otro aspecto también en la vida de David que lo define es también su tremenda confianza, y hemos hablado de eso un poco en otras enseñanzas, pero su tremenda confianza en la misericordia de Dios. Cuando David cayó, y cayó muchas veces, él siempre confió en la misericordia y la gracia de Dios. David tenía la confianza que Dios siempre le iba a ayudar, y Dios está probando a David. En todo este tiempo en su vida, en esta temporada, cuando Saúl lo está persiguiendo, en esos años en la cueva de Adulam, en su vida, Dios está probando a David, está probando el corazón de David. Pero Dios no solo, consideremos eso, Dios no solo está probando a David. ¿Sabe lo que Dios está haciendo? Está dando tiempo a Saúl para arrepentirse.
Dios nos da tiempo para arrepentirnos también. No solo está probando a David, está dando tiempo a Saúl para arrepentirse. Y probando el corazón de David, preguntándole: David, ¿quién va a ser tu fuente? David, ¿cómo vas a responder a tus adversarios? Y nuestra forma de responder, tu forma de responder a estas preguntas, muestra tu corazón, muestra dónde estamos en nuestro corazón y nuestra relación con el Señor Jesús. Entonces, si tú piensas que tus adversarios tienen la última palabra, vas a responder de una cierta manera. Tal vez vas a responder en tu vida con frustración o con enojo o con ansiedad si tú piensas que tus adversarios tienen la última palabra. Pero quiero decirte hoy, en el nombre de Jesús, Jesús tiene la última palabra en tu vida y en mi vida. Y si tú sabes que Dios tiene la última palabra, vas a responder de otra manera completamente. Entonces entramos un poco más en los pasajes que queremos ver hoy y hablando más sobre la vida de David. Hermanos, David tiene dos oportunidades en su vida para matar a Saúl, donde la vida de Saúl está en sus manos y podría hacerlo. David tiene dos oportunidades en su vida para matar a Saúl. Vamos a ver una de las oportunidades hoy aquí en 1 de Samuel 24. Si no tienes tu Biblia abierta, en 1 de Samuel 24 puedes ir abriendo tu Biblia en el capítulo 24. 1 de Samuel es la primera oportunidad que David tiene aquí en Gadi para matar a Saúl. También en el capítulo 26, no vamos a leerlo hoy, pero si quieres tomar nota. En el capítulo 26 de 1 de Samuel, versículo 8, 1 de Samuel 26, versículo 8, también David tiene otra oportunidad para matar a Saúl en el desierto de Sif. Y les digo, son citas divinas. Son citas divinas. Muchas veces cuando pensamos en una cita divina, pensamos en un momento de bendición en nuestra vida. Yo he usado este término cita divina muchas veces para algo, para cosas buenas, ¿no? Para momentos de bendición en mi vida o conocer a esta persona. Wow, era una bendición, era una cita divina. O encontrar este trabajo era una cita divina, ¿no? Y usamos eso para buenas cosas. Pero cuando hablamos de esos momentos en la vida de David, estas citas divinas son momentos de prueba para la vida de David. Entonces tal vez tenemos que revisar cómo usamos la palabra cita divina. Sí, puede ser algo bueno, puede ser un tiempo de bendición, pero también puede ser una cita divina cuando Dios está probando nuestro corazón. Entonces esos momentos son momentos de pruebas en la vida de David, resultan en bendición más adelante en su vida. Pero David tuvo que pasar la prueba en el momento. Ok. Ok, tenía que arreglar mi micrófono. Creo que estoy tan emocionado, he golpeado mi micrófono y espero que todo esté bien. Pero son citas divinas y es un tiempo de prueba. La bendición viene más adelante en su vida, pero en cada oportunidad que David tuvo, él decidió no quitar la vida de Saúl. Entonces en esas dos oportunidades David decidió no quitar la vida de Saúl. ¿Y por qué? Porque David caminaba en el temor de Dios. Caminaba en el temor de Dios y en su vida está diciendo: Señor, no lo voy a hacer, no voy a tocar tu ungido, aún con todo lo que está haciendo, tratando de matarle a David, perseguirle. Entonces, esa es una prueba grande para David. No sé si tú has estado en una situación así, tal vez no para literalmente no matar a uno de tus enemigos, adversarios, pero el principio de lo que está sucediendo. Si Dios te da una oportunidad para silenciar
uno de tus adversarios, obvio no matar en lo natural, pero otras cosas que podemos hacer para lastimarles, dañarles, silenciarles. Si Dios te da una oportunidad para silenciar uno de tus adversarios, pero es una oportunidad fuera de la voluntad de Dios, puedes estar seguro, puedes estar segura que siempre es una prueba de parte de Dios. Y Dios está mirando tu corazón en esos momentos, porque vienen oportunidades. Dios permite oportunidades que vienen donde podemos avanzar más rápido, donde podemos lastimar a nuestros adversarios, donde podemos silenciar a alguien con algo que vamos a hacer, pero sabemos que es algo que es fuera de la voluntad de Dios, y esos son momentos de prueba para nosotros. Entonces es importante porque todo el futuro de David iba a ser impactado por su reacción en esos dos momentos cuando tuvo la oportunidad de matarle a Saúl. Vamos aquí a la palabra de Dios y tú puedes ver el contexto. Déjame leerte el contexto aquí, algunos versículos en el capítulo 23, terminando el capítulo 23. Toma nota de eso. Primera de Samuel 23, 27 a 29. Primera de Samuel 23, 27 a 29. Dice la palabra: entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego. Está persiguiéndole a David, pero dice, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David, y mira lo que hace, y partió contra los filisteos. Entonces está persiguiéndole a David, llega la noticia que los filisteos están atacando a la nación, entonces deja de perseguirle a David por un momento y va para pelear contra los filisteos. Entonces dice: por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selahama Lecot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Entonces David está escondiéndose de Saúl y decide ir al desierto de Engadi. Saúl va y vence a los filisteos en la batalla. Esa es la implicación en esta historia, que Saúl va y vence a los filisteos, entonces vuelve para seguir persiguiéndole a David. Y ese es otro principio, ¿no?, que tenemos que anotar, tenemos que recibir. Saúl en esta batalla con los filisteos experimentó una victoria, pero hermanos, éxito en lo natural. Por favor, recibamos esta palabra también hoy. Éxito en lo natural en nuestra vida no significa necesariamente que Dios está complacido con nosotros. Éxito en lo natural en nuestra vida no significa necesariamente que Dios está complacido con nosotros. Por amor a su pueblo, Dios dio la victoria en la batalla, pero una vez más está dando tiempo a Saúl para una oportunidad para arrepentirse. Muchas personas, aún después de experimentar la bondad de Dios, deciden no arrepentirse. Déjame leerte, toma nota. Romanos 2, capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. La palabra de Dios dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mira lo que dice en Romanos 2:4. Es su benignidad, es su bondad, es su paciencia que debe guiarnos, ¿qué?, al arrepentimiento. El propósito de esta bondad, el propósito muchas veces de este éxito es que podamos ser guiados al arrepentimiento. Sabemos que Jesús mismo dice: yo he venido para que los pecadores puedan ser llevados al arrepentimiento. Pero leemos los primeros versículos aquí en 1 de Samuel 24. Si puedes ver conmigo, versículos 1 y 2. Vamos a leer un poco aquí esta mañana en el capítulo 24, 1 de Samuel, porque eso es lo que sucede después de que Saúl vence a los filisteos. Mira lo que dice versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Versículo 2. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, no cualquier hombre, 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres
por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿No? Entonces le dieron aviso a Saúl, lo han encontrado a David. David está en este lugar fuerte, está en el desierto de Engadi, y 3,000 hombres están buscando a David. Entonces es interesante, ¿no? Porque en otros capítulos lo que va a suceder a continuación en este capítulo es tremendo. Y en otros capítulos Saúl estaba rodeándole a David. Pero en este capítulo vamos a ver que es David y un pequeño grupo de hombres. David es quien está rodeándole a Saúl. Leemos el versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¡Qué tremendo! Saúl entró, está persiguiéndole a David, está buscando a David. Saúl entró en la cueva para ir al baño, y algunos piensan también tal vez que entró para descansar un poco también. Hay muchas cuevas en este lugar de Engadi, pero Saúl, si puedes creerlo, Saúl entra en la misma cueva donde está David y donde está algunos de sus hombres, ¿no? Entonces dice la palabra allí, David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, Mira lo que seguimos leyendo la historia, versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí, mire eso, he aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Pero los hombres de David, mira cómo reacciona David y mira cómo reaccionan los hombres. Los hombres con David reaccionan diciendo, David, ciertamente es la obra del Señor, ciertamente es el día del Señor. Le hacen recuerdo a David de una profecía que el Señor habló sobre su vida. Pero quiero decirles, no encontramos una profecía en las Escrituras cuando Dios dice a David que le va a entregar a Saúl en sus manos. Entonces, hay palabras del Señor para David que dice que va a entregar a los filisteos, por ejemplo, en su mano, a sus enemigos, pero ellos tal vez han escuchado esa palabra, pero aunque Dios estaba hablando de los filisteos, los hombres alrededor de David dicen, no, esa es la palabra del Señor, ese es el día del cumplimiento de esta profecía, de esta palabra, que Dios va a entregar tus enemigos en tus manos. Entonces, pero los hombres de David lo están animando para que tome la vida de Saúl en sus manos. Y si puede pensarlo, la situación, Saúl en realidad es el único obstáculo en realidad entre David y ya el trono de Israel. Leemos lo que dice después, versículos 5 y 6. Después de eso se turbó el corazón de David. Entonces él va calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de eso se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Versículo 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Mira el corazón y la reacción de David. Que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Pero yo sé que sus hombres dirían, pero David, tú eres el ungido de Jehová, tú has sido ungido para ser rey sobre Israel. Pero mira cómo reacciona David en su corazón. Tenemos que entender, por un lado, que cortando el manto del rey significaba que alguien estaba menospreciando el oficio del rey. Y en realidad en hacerlo, David se da cuenta, estoy faltándole al respeto al oficio del rey, al rey Saúl, el rey sobre la nación escogida de Dios. Entonces tocar el manto del rey significaba tocar la autoridad divina que está detrás del manto. Entonces, ahora que David también podemos verlo de esta manera, ahora que David ha cortado parte del manto,
el manto ahora de Saúl, la orilla, el manto de Saúl, no está en buena condición de acuerdo a la ley de Moisés. De acuerdo a la ley, cada esquina del manto tenía que tener un adorno en el borde, en la orilla. Es interesante que ahora el manto, después de ser cortado, no está bien en los ojos de Dios. Entonces hay algo espiritual, obviamente, que sucede en cortar el manto de Saúl. Entonces ahora, que interesante que después de ser cortado, el manto de Saúl está violando la ley de Moisés. Pero los hombres de David no entienden por qué hace lo que hace. Tal vez están enojados con él, pero David tiene un corazón sensible. Es lo que tenemos que aprender y rescatar y poner en práctica en nuestras vidas. David tiene un corazón sensible y tierno y sabía que Dios está mirando. Hermanos, necesitamos más situaciones en nuestras vidas donde caminamos con un corazón sensible, cuando caminamos con un corazón tierno, sabiendo que Dios nos está mirando. Hermanos, David tenía temor del Señor. No tenía temor de Saúl, pero tenía temor del Señor. No es que estaba asustado de Dios, pero tenía este temor reverente delante de Dios. Y si entendamos de verdad que es Dios, es nuestro Señor Jesús quien promueve a las personas. Y es Dios quien pone a las personas en su lugar y quita a la persona de su lugar. Entonces, si entendamos esos principios, vamos a entender que Él es nuestra fuente para todo. Vamos a correr a Él antes de correr a cualquier otra persona o cualquier otra cosa. Entonces vamos a buscar el lugar y la posición que Dios tiene para nosotros. Y cuando es su voluntad, quiero decirte una vez más, necesitas buscar el lugar y la posición que Dios tiene para ti. Y cuando estás caminando en su voluntad, te digo de verdad, no hay ningún poder del infierno que puede moverte de aquel lugar. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, no hay ningún adversario, no hay ningún enemigo, no hay ningún poder del infierno que puede moverte de aquel lugar. Tú eres la única persona que puede moverte de aquel lugar. Está en nuestras manos. Entonces David responde aquí ante esta situación de tener la vida de Saúl, la oportunidad de matar a su adversario. Está en sus manos. Pero David responde en el versículo 6 diciendo: no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque Saúl no es solo mi enemigo, no solo me está tratando de matar, no solo es mi adversario, veo algo más en la vida de Saúl. Es lo que David está diciendo. David dice: veo algo más grande. No solo veo como Saúl me maltrata a mí, veo el llamado de Dios sobre su vida. Qué difícil poder hacer en este momento en un enemigo que tienes un adversario, alguien que te maltrata, alguien que ha hablado mal de ti, de poder ver algo más grande, de poder ver no solo el maltrato, pero poder ver el llamado de Dios sobre la vida de tu adversario. Qué tremendo la sabiduría, la revelación de David todavía como joven, ¿no? Aquí entonces David lo que está haciendo, lo que tenemos que tratar de hacer, David está viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Y él está diciendo: ¿sabes qué? Saúl es el ungido y la elección de Dios en este tiempo. Entonces Dios pone a David en esta posición de adversidad porque Él quiere que David decida quién es su fuente. ¿Es el favor de Saúl, el favor del gobierno, el favor del ejército su fuente? ¿O es Dios su fuente para todo? Y eso es lo que David tiene que decidir para determinar si es Dios mismo quien será su fuente. El versículo 7, mire este versículo tan poderoso aquí. 1 de Samuel 24, ahora versículo 7.
Así reprimió David a sus hombres con palabras. Y mira eso, no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Hermanos, quiero detenerme aquí porque es un versículo poderoso y es un tremendo principio de liderazgo que quiero compartir con ustedes. Mira lo que hace. Reprimió David a sus hombres con palabras. No les permitió que se levantasen contra Saúl. Es un principio tremendo que tenemos que entender cuando se trata del liderazgo. En vez de hacer lo que era popular o fácil en los ojos de muchos, David les persuadió con sus palabras como líder les convenció para hacer lo que era correcto delante de Dios. Y hermanos, eso es lo que hace un buen líder. Eso es lo que es un principio de liderazgo. Es lo que hace un buen líder. Y es fácil a veces de caer en esta trampa como líder. La tentación de hacer algo pequeño a veces. Tal vez algo pequeño, no muy grande, que no es ético, pero que te va a ayudar a avanzar más rápido. Líderes en cualquier ambiente. Puede ser una iglesia, puede ser un ministerio, puede ser un negocio, puede ser un trabajo secular. Todos tenemos que vencer esta tentación. La tentación de hacer algo que no es ético o algo que no está bien en los ojos de Dios, pero algo que te va a ayudar a avanzar más rápido, ¿no? Entonces, cortar las esquinas, como decimos en inglés, no sé. Debe haber un dicho, un modismo en español también, pero para hacerlo más rápido, para tomar un desvío, ¿no? Entonces, no es desvío, es otra palabra. No voy a tratar de pensar la palabra en este momento. Creo que todos que me están escuchando entienden lo que estoy tratando de decir. En inglés usamos una frase que es: estás tratando de cortar las esquinas. Estás tratando de hacer algo que tal vez no es ético, pero te va a ayudar a avanzar más rápido. Y yo sé, viviendo en América Latina por muchos años también en mi vida, yo sé que eso sucede mucho en la cultura. Entonces sé que entiendes de lo que estoy hablando. Pero eso era uno de los días más importantes en la vida de David. Tiene la oportunidad aquí de matar a su adversario, matar a Saúl. Y si los otros hombres hubieran persuadido a David para hacerlo, lo que ellos querían hacer y matar a Saúl, el reinado y el futuro de David hubiera cambiado para siempre. Y como un buen líder, porque por esa razón cuando estudias la vida de David, hay tantos principios para líderes, hay tantos principios para liderazgo. Como un buen líder, David se mantuvo firme en la verdad, como debemos hacer como líderes, mantenernos firmes en la verdad, y hizo lo correcto. Les convenció a ellos a hacer lo mismo. Y hermanos, es nada más que una señal de un excelente líder. Un excelente líder se mantiene en la verdad, hizo lo correcto y convenció a ellos, a otros, a hacer lo mismo. Y ahora mira el versículo 8, sigue la historia aquí y mira lo que sucede. Primero de Samuel 24, versículo 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl. Y mira las palabras y la respuesta de David, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, mira la respuesta de David. Ese es un hombre que ha tratado de matarte tantas veces. Y mira cómo David responde, hermanos. David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Entonces Saúl terminó lo que tenía que hacer en la cueva. Salió sin saber que podría haber perdido su vida aquel día en la cueva. Escuchó una voz detrás de él. Me imagino, puedes imaginar el río de emociones que siente Saúl en este momento. Puedes tratar de ponerte en el momento y ver esta escena tan tremenda en la palabra de Dios. Saúl se da cuenta que en la cueva
él estaba completamente expuesto, él estaba completamente vulnerable y creo que está en shock, ¿no? Por todo lo que pasó. David inclinó su rostro en tierra e hizo reverencia. Versículo 9. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Y básicamente David está diciendo: Saúl, hay personas en tu grupo de líderes que están mintiendo, te están diciendo cosas que no son la verdad, Yo no estoy buscando tu mal. Versículo 10. He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, mira lo que dice David: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. David está diciendo: Saúl, no te maté hoy porque tengo temor de Jehová, tengo temor de Dios, porque eres el ungido de Dios y eres mi rey en este tiempo. Está diciendo: Saúl, yo veo algo más en ti. Yo veo algo que las otras personas no ven. Yo veo la mano de Dios sobre tu vida y es la mano de Dios sobre ti que estoy respetando. David estaba respetando la mano de Dios sobre la vida de Saúl. Que diciendo realmente la vida de Saúl está en las manos del Señor. Mira versículos 11 y 12. Y mira, Padre mía, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Versículo 12. Y es otra frase tremenda de David y la repite dos veces aquí en este pasaje. Mira el versículo 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Está diciendo: yo no voy a pelear contra ti con armas naturales, Saúl. Yo no voy a usar mi posición ni mi poder para lastimarte. Yo voy a dejar que Jehová juzgue entre nosotros. ¿Sabes qué? Algunas traducciones usan la palabra decidir. Voy a dejar que Jehová decida entre nosotros. Entonces, yo voy a dejar, David está diciendo, yo voy a dejar que el Señor sea el árbitro entre nosotros. Yo voy a dejar que Él tome la decisión. Déjame darte otra referencia en los Salmos. Déjame leer esos dos pasajes, dos versículos aquí, o tres versículos. En Salmos 37, toma nota. Salmos 37, 5 a 7. Escucha esas palabras. Salmos 37, 5 a 7. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmos 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio ante Jehová. Sé que muchos están haciendo en este tiempo también. Guardando silencio ante Jehová y esperando en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Entonces, David está respondiendo aquí a Saúl. Está diciendo: ¿sabes qué? Si Jehová quiere que yo huya de cueva en cueva por los próximos 20 años, que así sea. Pero quiero que Dios decida. Quiero que Dios decida. No voy a tomar la situación en mis propias manos. Entonces, pero mi mano no será contra ti, dice David en el versículo 12. Prometo eso delante de la presencia de Dios. Seguimos leyendo. Versículo 13. Como dice el proverbio de los antiguos. Estamos otra vez en 1 de Samuel 24, versículo 13. Leemos este pasaje. Versículo 13 dice: como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Versículo 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga?
Versículo 15, Jehová pues será juez. Él repite lo que dijo en el versículo 12. Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Mira la confianza que David tiene en el Señor. Jehová es el juez. Y él juzgará entre tú y yo. Yo podía haberte matado hoy, Saúl. Yo tengo tu manto aquí, en parte de tu manto en mi mano. Yo podría haberlo hecho, pero Jehová es el juez. Él juzgará entre tú y yo. Entonces David repite lo que dijo en el versículo 12. Y es esta verdad. Es una verdad que David declara a través de 1 y 2 de Samuel, hablando de cómo él va a reaccionar en sus propios conflictos personales. Está diciendo, no voy a meter mi mano en estas cosas, muchas veces como queremos hacerlo. Dice, que el Señor sea el juez. Mis tiempos están en las manos del Señor. Yo voy a esperar que Él intervenga en esas situaciones en mi vida. Entonces, si el Señor responde este año, amén. Si responde en el próximo año, amén. Si responde en 5 años, amén. No importa, solo que Él lo haga en su tiempo, no en mi tiempo. Recuerden lo que hemos leído en Salmos 31, versículo 15. Salmos 31, versículo 15. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Entonces mis tiempos y el propósito de mi vida están en tus manos, Señor. Puedes orarlo hoy, puedes levantar tus manos donde tú estás y declarar, Señor Jesús, mis tiempos y el propósito de mi vida están en tus manos. Dilo hoy, repítelo en oración delante del Señor. Y no solo que sean palabras, que cada día podemos entender. Mis tiempos y el propósito de mi vida están en tus manos, Señor. Entonces David está intentando aquí en este pasaje reconciliar su relación con Saúl en este momento. ¿Qué forma de hablar de David? En primer lugar, se inclinó, afirmó su lealtad a Saúl. ¿Cómo puedes hablar con un hombre que ha tratado de matarte? No solo una vez ha tratado de matarlo, pero varias veces. ¿Cómo puede hacer eso David? ¿Cómo puedes inclinarte en reverencia? ¿Cómo puedes afirmar que él es el rey y no lo vas a hacer daño? Ha tratado de matarte muchas veces. No estás hablando de alguien que está robando dinero. No estás hablando, no está hablando de alguien que está hablando mal de ti en las redes sociales. Estamos hablando de alguien que te quiere matar. Y es impresionante como David se acerca a Saúl con humildad y ternura. Si podamos aprender esta lección, se acerca a su enemigo con humildad, con ternura. En ningún momento David habla de lo que hay en el corazón de Saúl. Es tremendo. Dice, podría decir muchas cosas. Podría decir, oye, rey Saúl, estás mal. Estás lleno de demonios que quieren matarme. En ningún momento dice eso. David no menciona los celos en el corazón de Saúl. David no menciona la envidia que está controlando el corazón de Saúl. Solo se acerca a su adversario con humildad, mostrando su lealtad. No habla de la responsabilidad de Saúl en todo este conflicto. Solo apeló a su corazón con ternura, con humildad. Qué ejemplo para nosotros el rey David. Hermanos, cuando se trata aquí de sus conflictos personales, él nunca tomó la situación en sus propias manos. Y es algo, una vez más, que define el carácter de David. David está llamando a Dios en esta situación. Su arma es la oración. Y está orando para que Dios se involucre en esta situación. Necesito tu mano, necesito ver tu mano, Señor, en medio de esta situación. ¿Cuál es la situación en tu vida hoy, en tu ciudad, en tu nación, en tu familia, donde puedes orar? Señor, te invito a involucrarse más en esta situación. Quiero ver tu mano, quiero ver la obra de tu mano en esta situación. Está orando para que Dios se involucre en esta situación. Está abriendo la puerta para que Dios se meta ahí en el conflicto. Pero David honró a Saúl aquí y Dios está mirando.
Dios está mirando su corazón. Y es muy importante notar, creo que David está honrando, ¿qué? Está honrando la obra de Dios en la vida de Saúl. Está honrando el oficio de rey. Está honrando el oficio de Saúl. No su carácter. No está honrando, creo, el carácter de Saúl. Pero está honrando el oficio. Está honrando la obra de Dios en su vida. No acusa a Saúl, pero sí acusa a las otras personas que alrededor de Saúl que están hablando mentiras. Entonces, podemos orar: Señor, dame la oportunidad para mostrar mi corazón. Quiero bendecir a mi adversario. No es algo fácil para David bendecir a nuestros adversarios. No es algo fácil para David ni para nosotros. David realmente quita sus manos de en medio de esta situación, mostrando que no va a hacer ningún daño a Saúl, ni va a hablar mal de él. David está esperando el tiempo del Señor. Mira el versículo 16. Primero de Samuel 24:16. Y aconteció que cuando David acabó de decir esas palabras a Saúl, Saúl dijo... Mira la respuesta de Saúl aquí. ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? Wow. Esperamos un momento. Hijo mío, David. Mira cómo cambia Saúl. Si te das cuenta, ¿recuerdas en los últimos capítulos, en las últimas sesiones de enseñanza, cómo estaba hablando Saúl de David? Ni quería decir su nombre. Estaba diciendo este hijo de Isaí. Casi un disparate, ¿no? Como que... y hemos visto en otros capítulos que Saúl no quería ni decir el nombre de David. Lo llamó en otros momentos solo el hijo de Isaí. Pero en este momento, aún con el corazón endurecido de Saúl, él se da cuenta que su vida estaba en peligro y está respondiendo a la humildad y ternura de David. Ahora dice: hijo mío, David. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Y dice: Saúl dice: yo te he maltratado y has sido bondadoso conmigo, David. Recuerden en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, en la constitución del reino de Dios. ¿Qué es lo que Jesús mismo nos enseña? Versículo 44, Mateo 5:44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad para que por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces ese es el Sermón del Monte, lo que Jesús nos enseña en la constitución de su reino. Versículo 20. Y ahora, ¿cómo yo entiendo que tú has de reinar? Y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. ¿Qué está diciendo Saúl? David, yo sé que vas a ser rey porque realmente temas a Dios. Porque alguien sin el temor de Dios en su vida me hubiera matado sin pensarlo 2 veces. Pero ahora sé que vas a ser rey, David. Ahora sé que vas a reinar sobre Israel porque tú tienes el temor de Dios en tu vida. Versículos 21 y 22. Terminamos el capítulo aquí. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa en Gabá, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Era costumbre en otras naciones matar a todos los descendientes del rey cuando un nuevo rey está sentado sobre el trono. Entonces creo que Saúl está preocupándose por su familia, está pensando en eso. Pero versículo 22 dice: entonces David juró a Saúl, y es una extensión del pacto que David hizo con Jonatán, el hijo de Saúl. También solo para
tomar nota de eso. También vemos el cumplimiento de este juramento de David más adelante cuando le da una posición de honor al hijo de Jonatán. Tú puedes buscarlo, pero Mefiboset, el hijo de Jonatán, en 2 de Samuel, David le da una posición de honor en la mesa del rey, y es cuando David está cumpliendo este juramento también. Pero perdona a su adversario, como debemos perdonar a nuestros adversarios, debemos amarlos y debemos bendecirlos, pero no significa que tenemos que confiar en ellos. Hay una diferencia, hermanos, que tenemos que entender. Podemos perdonar a nuestros adversarios, podemos amarlos, podemos bendecirlos. No significa que tenemos que ser necesariamente mejores amigos por el resto de la vida. No significa que necesitamos seguir confiando en ellos porque tal vez hemos perdido esta confianza en ellos. Pero sí, aunque no podemos confiar en un adversario, podemos amarlo, podemos bendecirlo, podemos hablar bien de ellos, podemos orar por ellos y tratar de ver algo más grande, la obra de Dios en sus vidas. Déjame leer este último 2 pasajes en Romanos 12, 2 pasajes más y terminamos esta mañana. Romanos 12, 19 a 21. Mira lo que dice la palabra. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Puedes ver como David está caminando en algunos de esos principios que Jesús enseña en el Nuevo Testamento. David está caminando en eso en el Antiguo Testamento. Y un último pasaje, porque Pedro nos da el ejemplo de Jesús en el Nuevo Testamento. Toma nota de este pasaje. 1 de Pedro 2:23. 1 de Pedro 2:23. Hablando de Jesús, dice: quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús hizo lo mismo. Padre, tú juzga y haz lo que tú quieres. Yo voy a confiar en tu liderazgo. Entonces, hermanos, encomendamos nuestros tiempos, nuestras vidas, como David, en la mano del Señor. Señor, confiamos en tu liderazgo. Entonces, cuando encomendamos nuestras vidas en las manos del Señor, nuestros tiempos, estamos entendiendo que la responsabilidad es de Dios para intervenir a las situaciones y circunstancias de nuestra vida. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Terminamos con una oración esta mañana. Y Señor, decimos esta mañana que queremos encomendar nuestra vida, nuestros tiempos en tus manos. Gracias, Señor, que tú tienes el control, que tú eres nuestra fuente. No tenemos que buscar nuestra fuente en ninguna otra persona y en ninguna otra cosa. Tú, Jesús, eres nuestra fuente. Y nuestros tiempos y nuestra vida están en tus manos, Señor. Ayúdanos a amar y bendecir a nuestros adversarios. Ayúdanos a ver más allá. Ayúdanos a ver algo más grande. Ayúdanos a ver tu obra en la vida de ellos, Señor Jesús. Ayúdanos a tener este corazón de David. Estaba caminando él en esos principios en el Antiguo Testamento, y vemos a ti, Señor Jesús, enseñar esos mismos principios en el Nuevo Testamento. Ayúdanos hoy, Señor, a caminar en esos principios. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.